Bienvenidos a Learn Spanish with Dante. Hoy vamos a aprender el verbo pedir y la expresión pedirle algo a alguien. ¿Cómo se conjuga el verbo pedir en el presente? Yo pido, tú pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, ellos piden. La E de la raíz se convierte en I para yo, tú, él y ellos, pero nosotros y vosotros sigue las normas de los verbos regulares. Vamos a repasar los conceptos de objeto indirecto y de objeto directo. Con objeto indirecto hacemos referencia a la persona que recibe algo. Por ejemplo, es este alguien a quien le pedimos algo. Y con el objeto directo hacemos referencia a la cosa que se da o que se recibe. Por ejemplo, es este algo que le pedimos a alguien. Y usamos los pronombres de objeto indirecto para reemplazar a las personas que reciben algo y los pronombres de objeto directo para reemplazar a las cosas que se dan o se reciben. Veamos estos pronombres. Objeto indirecto, me, te, le, nos, os, les. Objeto directo, me, te, lo, la, nos, os, los, las. Es importante tener en cuenta que cuando lee o les tienen que ir seguido de lo, la, los o las, se convierten en se. ¿Y cómo es el orden? Pronombre de objeto indirecto seguido de pronombre de objeto directo seguido de verbo conjugado. Veamos algunos ejemplos. Le pido el menú al camarero. Se lo pido. Le pedimos unos cafés. Se los pedimos. Bueno, ya sabes, si quieres tener clases conmigo por Skype, puedes contactarme a learnspanishwithante@gmail.com. Visita mi página de Facebook, suscríbete a mi canal de YouTube y comparte mis videos con tus amigos. Hasta la próxima. Chao.